Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro hoy martes 31 de octubre. Como ustedes saben, el día viernes renunció Pablo de la Flor, quien hasta ese momento lideraba la autoridad para la reconstrucción con cambios. A partir de ahí se menciona ya un nombre, pero claro, queda todavía la duda qué fue lo que provocó su salida. Si él renunció, y digamos, las críticas que dio a gobernadores regionales, que no cayó bien justamente en estos, el pedido de ellos también al Ejecutivo para removerlo, y a partir de ahí una serie de preguntas que quedan en el aire. ¿Debería mantenerse la misma estructura o hay que hacer algunas reformas a esta autoridad? ¿El señor Quispe tiene la capacidad para manejar este tema o no? Luego, deberían ser un ministro, o en todo caso la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, quien finalmente lidere, y el jefe de la reconstrucción, digamos, tener una especie de acompañamiento a la labor que debe hacer la presidenta del Consejo de Ministros. Esa, por ejemplo, es una propuesta de los propios gobernadores que ayer se reunieron con la congresista Mercedes Arauz. Pero bueno, hay varias cosas. ¿Qué es lo que viene fallando? ¿Qué se tiene que mejorar? Para eso, como ustedes pueden ver, nos acompaña una mesa de congresistas. Primero que todo, María Elena Foronda, del Frente Amplio, el congresista Javier Velázquez Quisquén, del Partido Aprista Peruano, Clemente Flores, de Peruanos por el Cambio, y Hernando Ceballos, también del Frente Amplio. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarme. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? A ver, empezamos con el congresista Velázquez Quisquén. Usted ha dicho que no, finalmente, que, digamos, no sería... no, a ver, me estoy confundiendo, que no sería viable que el señor Quispe acompañe. Usted ha dicho que no tiene las capacidades, pero sí cree que debería ser otra persona, o esta figura de un SAR para la reconstrucción debería también cambiar de su estructura. No, lo del SAR ha sido una ficción. Te puedo decir lo siguiente, en Lambayeque terminaron las lluvias a fines de abril. Normalmente el tiempo de la rehabilitación son 60 días, 90 días. No se ha recuperado la transitabilidad, se ofrecieron poner 6 puentes, solamente se ha puesto 1 en Tablazos. Ahorita está lloviendo en Incahuasi y debimos poner un puente en La Quipampa, no hay puentes, faltan 5 puentes, se ofrecieron 9.000 viviendas temporales, se han puesto 1.000, el resto está tirado por pedazos en Chiclayo, no se ha recuperado la transitabilidad de los puentes, no se han puesto los 9.000 módulos provisionales de vivienda, la gente sigue viviendo en carpas, los módulos, los puentes no se han hecho, pero además la única actividad que están haciendo ahorita en Lambayeque, la reconstrucción, es la descolmatación del río de Olmos. El más importante, el del Valle de la Leche, que es el que más efectos perniciosos ha generado, no ha sido tocado. Mira, la rehabilitación debió terminar más o menos en junio, julio. No se ha hecho absolutamente nada. Y ya se quiere comenzar a hacer la reconstrucción. A mí me parece que la salida de Pablo de la Flor evidencia de que un órgano extraño se quiso poner en el estado formal de ejecución de las obras, y eso no ha funcionado. Haber puesto a Pablo de la Flor, que canalizaba los recursos de 4 sectores, lo que en la práctica ha sucedido es que los gobernadores regionales, que días de paso van a manejar solo el 15% del 100% del presupuesto de los 21.000 millones, 85% de los 21.000 millones lo van a manejar el gobierno central. Entonces, hay una disputa por el manejo de los presupuestos y de la ejecución de las obras, y me parece que la salida abrupta de Pablo de la Flor también supone que el gobierno no le tenía, el nuevo equipo ministerial no tenía confianza. ¿Mercedes Arauz? No, me refiero a que los ministros sectoriales han querido, lo veían como una figura perturbadora, quieren ellos hacer directamente la intervención. Okay. Y entonces, lo que está pasando es que ya estamos en noviembre, y se ha hablado de reconstrucción. El Ministerio de Vivienda sí ha dado una iniciativa de establecer pequeñas unidades técnicas para hacer los módulos definitivos, pero por lo menos yo que he estado en Lambayeque toda la semana, absolutamente nada, total incompetencia. Y luego le voy a preguntar, ¿quién cree que carga la mayor responsabilidad en que no se haya hecho absolutamente nada? Congresista Foronda, ¿usted qué cree? ¿Cómo debería manejarse ahora el tema de la reconstrucción? ¿Deberíamos mantenernos igual o hay cambios estructurales que hacer en la manera como se había planteado inicialmente? ¿Un nuevo SAR, el señor Quispe está en capacidad? ¿Cómo ve usted el tema? Yo creo que además de la capacidad de quien asuma la responsabilidad de conducir este proceso, lo que interesa tanto como quien lidere, quien lleve adelante y tome decisiones, es que en este tema no ha habido, primero, un buen diagnóstico, segundo, un plan que se adelantó. Primero se hablaban de varios montos en presupuesto durante la etapa de la reconstrucción,
antes del inicio de la etapa de reconstrucción, y finalmente no se tuvo un buen diagnóstico. ¿Y por qué digo que no se tuvo un buen diagnóstico? Porque en el caso de mi región, en Ancash, hay cuencas como la cuenca de Nepeña, como el puente Chicho, en la zona de Coxco, como la zona de Cascajal, no figuran en el mapa. Se dejó el diagnóstico a la Autoridad Nacional del Agua para que levantara la información de los puntos críticos y sobre ese diagnóstico se elabora el plan de reconstrucción. Un plan que ha estado en constante modificación y que finalmente, decía el señor de la Flor, puede ser todavía más flexible. Al no aparecer en la foto, tú no puedes tomar buenas decisiones. Y ese plan tenía que tener dos elementos que para mí no lo tienen todavía, entre quien entre. ¿Cuáles? El primer elemento es que no se ha incorporado el enfoque de gestión de riesgos dentro del proceso de prevención. El segundo, en el tema de ordenamiento territorial. Y el tercero, que no se trataba en esta primera etapa de ir solamente a hacer infraestructura, que sí se necesita, sino de ver el nuevo escenario que ha generado el cambio climático y el fenómeno del Niño, es que han aparecido ríos con cauces mayores y se está haciendo solamente descolmatación. En el caso de Guarmey, por ejemplo, de 45 kilómetros solamente se aprobaron para que se hicieran 4 kilómetros. De 45, 4. Y los puntos más críticos, ¿quiénes los ha identificado? El ANA. ¿Qué pasa cuando viene el Huayco? Se activan las quebradas altas y medias. Tampoco se tiene el segundo criterio, enfoque de cuencas. De nada me va a arreglar las partes bajas si yo voy a tener activado en la microcuenca y en la cuenca media los huaicos que se van a llevar todo lo que está abajo. Esos criterios se lo dijimos por escrito al señor de la Flor, lo debatimos con los ministros, pero no se están implementando. Se están implementando medidas de restauración que hay que hacerlas. ¿Pero qué? ¿Vas a relocalizar a la gente en la misma zona de riesgo para que se lo vuelva a llevar al Huayco? Y hay campesinos en este momento cultivando arroz en zonas que son cauce de los ríos. Esos son los temas de fondo para tomar buenas decisiones, Cristian. 25.000 millones de soles, 13% de eso se va a invertir en Ancash. ¿Para qué? Para que se lo lleve el río. Okay. Y hay gente que en este momento, y coincido con el congresista Velázquez Esquén, está durmiendo en el suelo, en Cascajal. No tienen luz, no tienen servicio de saneamiento. Y yo me he preocupado mucho más que mis colegas, al igual que todos ellos, pero me he preocupado por mi región, en el sentido de que cuando hablo con el ministro Bruce el día de ayer, me dice, sí, vamos a invertir en Lambayeque, Tumbes, Piura, La Libertad. Y párale de contar, Ancash no existe en el plan de reconstrucción. Ancash no está incluido. Está incluido, pero están incluidas cosas mínimas. ¿Y por qué? Pues dice, ese gobernador de ustedes no tienen un buen criterio de gobernabilidad, institucionalidad. Pero serán prioridades también, congresista. La prioridad de Guarmey, 80% en la ciudad destruida. 80% en la ciudad destruida. Okay. Y lo que se quiere decir es, no los vamos a relocalizar. ¿Por qué? Porque es mucho más caro relocalizar a las comunidades, más bien construiremos sifones para que cuando venga el Huayco, el agua ingrese ahí y nuevamente vuelva a salir. ¿Esa es la estrategia de reconstrucción con cambios? A mí me parece totalmente... hasta ahora está bien, pero yo no veo hasta dónde... Si yo fuese Pablo de la Flor, la verdad también me hubiese ido a mi casa. La verdad no veo por dónde agarrar el tema. A ver, congresista Flores. A ver, cuando se habla de reconstrucción, la gente siempre quiere ver, pues, construcción de puentes o canales o ya ver viviendas. Pero para que eso suceda, tiene que haber todo un trabajo de planificación, lo que está haciendo y lo que ha hecho parte, en este caso, este señor de la Flor. ¿Qué cosa se ha hecho? Levantar información con COFOPRI, levantar información con INDECI, con los alcaldes, ¿no? Tener toda esa información, cuántas casas se han caído, cuántos puentes han desaparecido, cuántos kilómetros se han roto de carreteras. Entonces tenemos que tener toda esa información. Ok, ¿no se tenía toda esa información? No se tenía, pero por eso lo que se ha hecho es trabajarlo, ¿no? Traerlo y luego planificar en función de eso. Entonces usted cree que finalmente se ha demorado, pero el plan ya está hecho y le parece que está bien. Por supuesto, se ha avanzado. Y luego viene pues ya el tema de la construcción. Pero cuando tú quieres hacer una casa, ¿qué buscas? Buscas un arquitecto que te haga los planos y eso toma un tiempo. Ok, pero se supone que lo importante era justamente la reconstrucción con cambios, pero habían cosas urgentes que justamente... Así es, hay que diferenciar. Entonces viene primera esa etapa, en el caso
de los Por ejemplo, en ríos. el tema de las casas, en el tema de los módulos, eso no estaba en el plan de la reconstrucción, esa era parte de las tareas de urgencia solamente que no se han llevado a cabo. Una breve acotación. Después de la emergencia viene la rehabilitación, o sea, Sí. recuperar la transitabilidad. Por pero eso es ejemplo, provisional. lógico. Eso se tampoco se ha ofrecieron hecho. 200 puentes y ponerlos en 60 días porque tenían el carácter de temporalidad. Sí. No, en Lambayeque se ha puesto uno el de tablazo. Tú lo Ok, sabes, pero el yo 5 recuerdo que puentes. Pablo de la Las Flor- viviendas provisionales. Congresista, No, estamos hablando de pero esa- reconstrucción, pero estamos esa- hablando de Pero mi pregunta es, rehabilitación. esa labor era de Pablo de la Flor. Pablo de la Flor Claro, dijo que él no veía esos temas los de urgentes. todos los sectores. A Pero ver. no de la reconstrucción, pero de todos los sectores del Ejecutivo. Claro, es el Eso gobierno. debió hacer el Es gobierno responsabilidad del gobierno. para darle mayor aire Hay y temas, oxígeno al señor Pablo de la Flor. Mira, hay temas que es de rehabilitación que tiene cada sector, en este caso como agricultura, algunos temas tiene vivienda, ¿no? Y luego viene el plan ya de reconstrucción mayor. En el caso, ponte, de los ríos, en Piura, en Lambayeque o en La Libertad, la descolmatación. Entonces la gente dice, no queremos más de lo mismo, lo que hizo el señor Ollantumala fue un fracaso, la descolmatación. Claro, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque en el mismo río lo que hicieron es sacar la arena a un costado, arrimar nomás la arena a un costado. Viene la lluvia, otra vez baja la arena al río y claro, se genera un desborde. ¿Qué está haciendo este gobierno? Es sacar la arena fuera del río y quedas limpio el canal y con el agua puede circular por ahí. Esa es la primera etapa. Luego viene la segunda etapa, lo que es el reforzamiento de los diques, las defensas ribereñas, ya vienen los proyectos, en este caso de prevención, que son captar el agua en la parte alta para evitar el tema de los desbordes, y es mucho más esta agua, puedes utilizarlo para los agricultores. Sí, Pero ok. ¿cuánto tiempo demora un proyecto? Acá Javier sabe, un proyecto para un proceso de esto demora pues entre año y medio. Entonces primero tenemos que hacer lo que ya en este caso la descolmatación, y luego viene el otro tema que son los proyectos Congresista, pero de la más descolmatación, importancia. yo no sé si usted coincide conmigo, pero el tema, una interrupción chiquitita nada más, la descolmatación que se está haciendo no es la alternativa, es sacar la arena del fondo del río, y lo que se tiene que hacer es el encauzamiento A ver. y la defensa ribereña para la protección, porque si usted saca la arena del fondo del río, lo que va a permitir es que el río discurra Pero por eso, con mayor congresista. rapidez, pero lo que se necesita es proteger Pero, a las congresista. personas que han sido Ok. impactadas No, con un congresista, no me he entendido, pues, encauzamiento. no me he entendido. O No, sea, es que lo que estamos usted dice hablando- es por favor, descolmatar, congresista. y descolmatar no es es que la usted no ha solución. entendido, pues, congresista. Lo que estamos haciendo es sacar la arena fuera del río, la primera etapa. Tienen que Después encauzar. viene la segunda etapa, que hablamos, reforzar el tema de los diques, las defensas ribereñas, las obras de prevención, captar el agua en la parte alta. ¿No? Entonces, eso es un trabajo. que Pero, se está pero ahora ¿Cuándo resulta van que a empezar esto? pero somos especialistas en ríos ahora, ¿Cuándo va- congresista. no, es que ¿cuándo va a son las empezar cosas. esto? ¿Cuándo va a empezar esto? Es una- En la época de lluvias. Todos No se ha hecho sabemos todavía. que en el mes No, de se enero... está haciendo. Ya, ok, pero empiezan las Piura ¿de épocas quién de es lluvias, culpa de que no se haya agua. hecho? Por favor, quiero entrar al Tenemos tema de en la Piura, mala- tenemos ¿de 450 quién? máquinas ¿Mala que están gestión de trabajando. quién? Para ¿Mala mí gestión fue de una quién? mala decisión el nombrar a una persona como el señor de la Flor, que no tiene ni idea de lo que es ¿Y los gestión de gobiernos riesgo. regionales? Los gobiernos regionales, algunos tienen calificación para lo que es el manejo de riesgo, pero no todos están preparados. No manejamos aquí el tema de gestión de riesgo. No hay una política de Congresista, gestión de yo le invito a riesgos usted que vaya como pero Estado a para poder Chiclayo, a aplicarlo Pero ese es otro tema para adecuadamente. discutir. conozca realmente lo que está haciendo. Congresista el jefe. Ceballos, turno de congresista, por favor. Bueno, no, yo creo que se han dicho acá varias inexactitudes, ¿no? Creo que efectivamente tendríamos que haber pensado de otra manera la reconstrucción. El marco de la ley de reconstrucción tiene una serie de debilidades que son claras, ¿no? Más allá de los 25.500. Por ejemplo, el tema de la participación técnica de las organizaciones regionales. Que los gobiernos regionales y locales tengan algún tipo de carácter vinculante. La necesidad de una adecuada planificación. No hay planificación. Si ustedes me dicen, alguien me dice, a partir de enero hasta marzo, ¿cuál es el calendario de las obras que se van a ejecutar? Nadie sabe. Nadie sabe, Ok. ¿no? Ok, Entonces, pero solamente para hacer una acotación, porque el congresista dice, todo el mundo dice que necesitamos planes de la región y qué sé yo. ¿Es válido que las autoridades no tengan el propio plan de su municipio, que el gobierno provincial no tenga el plan de su provincia, que la región no tenga el plan de su región? O sea, recién ahora que se ha venido el tema de la reconstrucción, No, pues estamos es que hay- recabando información no. y los gobiernos regionales le echan la culpa al gobierno central de no haber planeado bien. No, es que acá hay dos cosas, pues. Está claro que hay una incapacidad técnica
no solo técnicas, sino además para controlar los temas de corrupción en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso está clarísimo. Y el marco de la ley de reconstrucción tampoco le pone candados a eso. Está claro. Ni el Poder Ejecutivo ha tomado las medidas para fortalecer técnicamente a los gobiernos regionales. En el caso de Piura le ha transferido 700 millones hace 3 meses que están ahí sin moverse. ¿No? Ahora, se ha generado determinadas parcelas. Se cree que el tema de la rehabilitación y la prevención no tiene nada que ver con la reconstrucción. Y sí tiene que ver, pues. Porque si vamos a descolmatar el río, lo tenemos que descolmatar de tal manera que podamos enganchar con el encauzamiento del río. Y esto te lo dice cualquier técnico. Yo no soy especialista en ingeniería hidráulica, pero sí puedo decir, por ejemplo, que este es el informe que tenemos de una inspección que hicimos hace una semana con todas las universidades de Piura, con el Colegio de Ingenieros y la Contraloría, sobre el tema del tema de descolmatación del río Piura, que te lo voy a dejar, Cristian, y que dice 2 conclusiones, que no soy yo ingeniero hidráulico, porque yo no me voy a poner a discutir acá. Exactamente. Dice así: se ha verificado que no se ha tomado en cuenta ninguna de las recomendaciones realizadas por la mesa técnica, que está compuesta por la Universidad de Piura, la Universidad Nacional, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y otras universidades más, en las diferentes reuniones con Agro Rural que se comprometieron a incorporar y que básicamente consistía en limpieza y eliminación de la vegetación. ¿Quién no tomó en cuenta eso, congresista? La autoridad. Por supuesto. En este caso, el Ministerio de Agricultura y Agro Rural. Pero la autoridad, pues, para la reconstrucción tiene que estar pegado a esto. No son 2 islas, no se va a reconstruir, ¿no?, totalmente de espaldas a la etapa de rehabilitación y prevención. Tiene que estar enlazado. Y no es cierto que los gobiernos regionales y locales tienen que tener todo el plan de la reconstrucción. Este tiene que haberse diseñado, y han pasado 7 meses y no se ha diseñado absolutamente nada. Yo no hablo de un plan de reconstrucción, yo hablo de un plan de lo que era su distrito, su región, de que hayan tenido la información. Supone que por ley cada uno tenía que tener un plan urbano. Pero después de los daños, Cristian, pero nadie hay lo que tenía. definir... Sí, pues, pero nadie lo tenía. Ese es mi punto. O sea, lo que me preocupa es que ahora entramos en una dicotomía que dice, ¿quién tiene la responsabilidad? Los gobiernos regionales quieren pasar como angelitos. Cristian, yo te explico. No se trata de acá de que pasen como angelitos, porque hay diferentes niveles de que responsabilidad. ellos están reclamando, dicen, nosotros estamos bien, dennos todos a nosotros, que el que está mal es la autoridad y el gobierno. Acá nadie va a justificar la incapacidad de los gobiernos regionales y locales. Al gobernador regional de Apulia. Mire, yo coincido con el enfoque del congresista Ceballos por una sencilla razón. Coincido contigo que hay mucha debilidad institucional y no hay aquí criterios de prevención y de gestión de riesgos en el país. No hay una política de Estado que priorice la gestión de riesgo articulada a la planificación del territorio y al ordenamiento del territorio. Un solo caso. Se dice, en el proceso de reconstrucción o de prevención, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es tomar los caudales de los ríos. ¿Cuáles? ¿Los mínimos o los máximos? Los ríos nos configuraron otro territorio y las decisiones tienen que ser sobre esa nueva configuración. Y por lo tanto, los gobiernos regionales no están calificados para atender las emergencias frente a un tema de prevención de riesgo. No lo están. El gobierno nacional tiene la capacidad para poder llevar adelante este proceso con este señor de la Flor o con el que venga, que nos demuestren cuál es ese plan que articula el tema de ordenamiento, de manejo de cuencas y de prevención. Sobre eso tú tomas decisiones de la plata, no es al revés. Primero toma la plata y luego antes de ir, solamente quiero decir con la experiencia que él tiene como presidente, ¿es así, como dice, o finalmente este tema de la reconstrucción, hay cosas más urgentes o hay que tener en cuenta todo lo que dice la congresista Foronda, que claro, sería lo ideal? Yo lo que quiero decir es lo siguiente: la ley de reconstrucción se aprobó en menos de 48 horas, ¿ya? Se creó la autoridad, un directorio en los 7 meses. Sí. Nunca hemos visto al señor de la Flor con el directorio, con los ministros, cada uno jugando a la libre. Yo creo que en esta circunstancia el gobierno tiene que actuar con sentido de responsabilidad. Yo creo que poner al señor Quispe es poner ahí una figura para tratar de sortear la grave incompetencia y retraso en la ejecución de las obras. La rehabilitación es una etapa intermedia. La rehabilitación es una etapa... Tú sales de la emergencia y tienes que rápidamente reponer los servicios. Que el bus que sale de Trujillo llegue a Tumbes. Puentes provisionales. Entonces, la rehabilitación demora entre 60 y 90 días. En el caso de Lambayeque, se comprometieron a poner 6 puentes, han puesto 1. Han licitado 200 puentes y no han puesto 1 en Lambayeque.
Yo soy de Lambayeque, el Pero mi congresista pregunta también. es, todas esas cosas que no se han logrado, ¿es culpa de del esta gobierno autoridad? nacional, del gobierno nacional, de pero los si le han dado sectores, también de los- licitaciones a la gobierno regional de Piura y no han podido licitar. Escúchame. Tiene 700 millones. Vamos a lo otro. Vamos a lo otro. Primero vamos al tema de la rehabilitación. Ok. El tema de ¿por qué se habla 3 años? Porque la reconstrucción demora levantar Sí. el expediente técnico, Sí. o sea, la obra definitiva. De eso no estamos hablando. Lo que ha hecho el gobierno y en el sector casi vivienda, por ejemplo, ¿te acuerdas que hubo la denuncia de la compra de 40.000 viviendas de Sí, cartón? aquí, qué sé yo, sí. Entonces, a Lambayeque le correspondían 9.000, solamente han instalado 1.050 y el resto están tirados de Chiclayo por pedazos porque han suspendido el contrato. Y el ministro de Vivienda hábilmente ha agarrado y ha creado unidades técnicas para hacer construcción definitiva. O sea, no se ha hecho rehabilitación, pero ya se está comenzando a hacer reconstrucción. Aquí lo que pasa es que ha faltado articulación. Si no hay articulación, no hay coordinación de los sectores. Si los 4 o 5 sectores comprometidos con la reconstrucción definitiva no articulan, no priorizan, entonces vamos a pasar... Déjame entender, finalmente no han sido los gobernadores regionales los que le han cortado la cabeza para escúchame. han sido los ministros. No, los gobernadores regionales, en el caso de Lambayeque y La Libertad, es evidente, son un par de incompetentes. Pero solamente incompetentes, te lo digo. porque son espérate. APP, en todo caso todos. APP, en 7 años yo soy de Lambayeque. En 7 años anda Lambayeque y anda a ver si el gobernador... Por favor, no han hecho nada en 7 años y lo que ellos quieren es que, la disputa es que el gobierno nacional le dé la plata para ellos distribuirla a los alcaldes. En 7 años no le han dado un centavo a los alcaldes que no son de su partido. Entonces, falta articulación, coordinación. Es más, nosotros... Articulación entre la autoridad, así es, mira, los en la ministros comisión, y los cuando gobiernos locales. se presentaba este problema, yo planteé en la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción, de la cual somos miembros, de que debería haber una reunión en cada región entre los alcaldes distritales, provinciales, el gobernador, los ministros, el jefe de la reconstrucción y los parlamentarios. Fuimos todos y ¿quién no fue? El gobernador regional. Yo pensaba que el mío era el único. No fue porque jugaba a la libre, ¿por qué? Porque como está colaborando con el gobierno, lo han agarrado, lo han cerrado. O sea, los sectores lo han cerrado a Pablo de la Flor porque es un órgano extraño. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar las cosas. Si eso no funciona, yo creo que la presidenta del Consejo de Ministros debe liderar la reconstrucción. Ella tiene poder para convocar los sectores y que este señor sea un ejecutor. No va a poder Lo han liderar, cerrado no tiene a De rango. la Flor, por sus supuesto. propios ministros. Y también los gobernadores. Sí, pues, pero ese también tema. una cosa es los gobernadores, otra cosa es que ¿Sabes- la propia gente sabes que te lo que pone está ahí, te contaminando pongan ok, ¿sabes lo ahora que tiene está- que responder lo el que está oficialismo? contaminando la Mira. reconstrucción es el proceso electoral el próximo año. Mira, hay un tema, claro, la ley de la reconstrucción no es suficiente. Pablo de la Flor se encuentra con una barrera y que aquí tenemos que ver también nosotros los congresistas. Hay 3 temas que él se encuentra. Primero, no se ha modificado la ley de contratación y selección del Estado, la OSE. ¿Por qué? Cuando hay algunas observaciones se retrae nuevamente hasta el proceso, nuevamente empieza prácticamente de cero, otros 30 días más y así se va alargando el plazo. Luego tenemos un buen trabajo por hacer también es el ajuste en el tema de los arbitrajes. No se ha hecho absolutamente nada. Si un proceso va a un arbitraje, ya sabemos las consecuencias que demora. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años se pueden pasar a un arbitraje. Y eso no queremos que suceda en el tema de la reconstrucción. Luego tenemos, cuando hay inconvenientes en los arbitrajes, pasan al Poder Judicial. Y también tenemos obras en el interior del país que están judicializadas y que tienen 10 años y que nadie mete la mano. Entonces, eso no queremos en este proceso de reconstrucción y tenemos que hacer estos ajustes. Algunos competen al Congreso, otros competen al Ejecutivo. Creo que se tienen que hacer estas modificaciones para allanar el camino y avanzar el tema de la reconstrucción. Ok, vale, congresista. Sí, no, yo creo que aquí hay cosas de fondo. Yo creo que el diseño de la ley de reconstrucción, a partir de la base de que, bueno, tenemos gobiernos locales y gobiernos regionales incapaces, donde hay corrupción, no se ejecutan adecuadamente los gastos, por eso hablaba mucho Pablo de la Flor, los que tienen un nivel de ejecución por arriba del 75%, si no, no les vamos a dar recursos, porque esto lo ha manejado permanentemente y sin embargo no lo ha manejado así a la hora de poner la plata, ¿ya? Pero lo cierto es que se ha entendido que si generamos un centralismo mayor con un SAR de la reconstrucción, las cosas van a poder manejarse desde Lima. Y no ha sido así, pues, porque han pasado 7 meses y no se ha resuelto nada, ¿no? Es más, se ha generado un divorcio entre las necesidades regionales, ¿no?, y lo que entiende el nivel central, que son las urgencias. Por eso tenemos miles de personas viviendo en carpas todavía en las regiones. Porque creen los ministros que visitando en grupo, para la prensa, con sus fotógrafos de Lima, ya conocen la realidad.
pero ¿se han reunido realmente técnicamente con las entidades regionales? No lo han hecho. Entonces no tiene ningún... Por favor, si no, pregúntale a todas las universidades... Pero no está hablando de gobernador, no está hablando de políticos, está hablando de los involucrados. De los involucrados. Ahora, hay universidades, un tema, por supuesto, colegios de profesionales. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Acá lo que nosotros necesitamos es repensar la reconstrucción en serio. Y repensar la reconstrucción significa Congresista, creer... no, déjeme terminar. Yo tú lo que hablaste, pasa déjame es que terminar. lo que no estás haciendo claro. Pues, déjame terminar. Que termine. Soy absolutamente claro porque además esta no es mi opinión, es la opinión de las instancias regionales y no solo la mía. ¿Ya? Y lo cierto es que después de 7 meses tenemos miles de personas viviendo en carpas, no se avanza en nada en la reconstrucción y no vamos a defender lo indefendible. Pues. El modelo no ha funcionado y esto significa que tenemos que darle mayor participación a las regiones, mayor participación a los gobiernos locales, darle asistencia técnica para que ejecuten lo que tienen que ejecutar, meter a la Contraloría a seguir desde el primer momento todos estos procesos para no estar avanzando y retrocediendo. Si no, vamos a tener una reconstrucción que dentro de 3 años va a tener un montón de denuncias y acusaciones. Ok, pero lo que usted está diciendo no tiene nada que ver con atender el pedido de los gobiernos regionales que dicen denme todos a mí. Pero y lo que han finalmente hecho es pasamos de una ustedes. lista de pedidos, esa no es reconstrucción, que tú analizas las obras, es todo lo que le han pedido los gobiernos locales y los gobiernos regionales, y lo que ha hecho Pablo de la Flores, este sí, este no, este sí, este no. Ahí no hay ninguna planificación. Pero además de eso, ¿cómo determinas tú con qué criterio de vulnerabilidad? Ok, Clemente Flores quiere como oficial. Termine, por favor. Termine, congresista. ¿Acaso en esta referencia de obras, han participado las organizaciones regionales? No han participado, hay una descolmatación. Que todas las instancias técnicas dicen no que me gusta cobran mucho el cuotas término, seis pero veces vamos, menos. la sociedad civil en las regiones, a eso se Por refiere supuesto. más que las autoridades. No, la sociedad civil y las organizaciones que tienen capacidad técnica para opinar. Colegio de profesores, etc. Mira, ¿Por qué usted dice que no es cierto lo que dice el No es señor? cierto, la verdad Espera, está usted, desinformado el colega, creo. Hemos tenido más de 4 reuniones en Piura, en Lambayeque, con los colegios profesionales, con las universidades. Sí, pero no les han hecho caso, es lo que No les han hecho caso. No les han hecho caso. Es que no les han hecho caso. No les han hecho caso. Se ha recogido esa información y Se se ha ha recogido, procesado. pero No les han hecho caso. Pero Pero escúchame, lo que caso. pasa cuando hay muchas es opiniones... que el éxito anula la crítica. Lo que pasa cuando hay muchas opiniones, se empieza a debatir y satisfacer a cada uno los gustos. Pero es que no eso es no así. sucede. No, Alguien no es tiene así. que No, tomar pero- decisiones y tiene que pero liderar. Cuando tomar tú tienes adecuadas éxito, decisiones. congresista, pero cuando Están tú tienes trabajando sin éxito, ningún criterio la gente técnico. ladra y nadie hace caso. Eso es lo mismo que ha hecho el presidente, es algo que se olvidó de no darse Mira, cuenta que hasta ahora no chunta Te voy a uno. decir Pero algo. además- ¿Qué pero además pasa, hay qué una- pasa cuando un alcalde empieza a poner agua y desagüe, rompe las calles y la gente dice, pucha, que este alcalde es de lo peor, no sirve, cómo nos tiene la calle así, etcétera? Después que pone el agua y pone la pista, oye, este es el mejor alcalde. No, para Eso no, va a suceder con este mediocridad. gobierno. Porque a mí me Cuando tiene que ve decir se el termine alcalde, esto, cuando empiecen las obras, ha costado Claro, tanto a ti y va a te demorar gustaría que tanto. te pongan Si un se tubo de pasa agua un frente día a es tu una casa. incapaz. No, No seamos no me mediocres, refiero de los respeto. plazos. No, O sea, que te plazos ponen no. agua y al costo que sea, con la corrupción que sea, en el tiempo que sea, Cristian. yo aplaudo como foca. Pero No igual es tienes que así, romper la calle, ¿o no? congresista. Tienes que romper la calle. Y ¿no? hacer un programa para que el impacto Pero tienes sea que lo menor romper. posible. Pero ¿por tienes que qué no romper la es calle. seguramente Entonces la gente hicieron- cuando rompe la calle se incomoda. No, porque Y le eso es lo que está informa, pasando porque le ahora. informa, no, pues, Indefendible. Pero ¿por qué no pues. hicieron algo tan sencillo como acceso a la información? Por ejemplo, ¿qué es lo que pide la gente en Guarmey? ¿Cuándo inicia la obra? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuáles son las empresas que se van a encargar? ¿Qué tipo de Ok. proyectos se van a Yo creo que ejecutar? sí hay un tema de permites, comunicación. hemos escuchado, por favor aprende también a escuchar. Y Y a partir de eso, la participación de la gente. Lo que pasa es que aquí la planificación es piramidal. Yo soy el SAR, yo soy papá gobierno, tomo decisiones en nombre de todos sobre realidades que no conozco. Y yo ahí sí creo que ha sido un gravísimo error. Eligieron a un pésimo director, que el señor sabrá dirigir muy bien Antamina y el Banco de Crédito, pero de comunicación con la realidad, ni más paloma. Entonces, al momento de tomar decisiones, no se toman decisiones técnicas adecuadas. Solamente te ponía el ejemplo del cauce del río. No es lo mismo reconstruir aquí que reconstruir acá. Pero ¿por qué se la Pero agarra lo con que- el... Sobre Yo esa también tengo una base, posición aquí, sobre Clemente esa Flores. base, Lo que- tomar pero que decisiones sí es adecuadas cierto- significa articular esos planes a nivel intersectorial. Significaba que desde un inicio se nombrara un coordinador regional para Tiene que los articulara con todos los coordinadores, Pero sectores. tiene los ¿sabes cuál es el gran coordinadores. problema? El gran problema Pero si el es que Congreso yo creo que no pasa con los tiene- gobiernos A ver, regionales. a ver. En Ancash El no gran nombraron problema gobernador. es Están que ese tema desinformados, de no yo saben decido, lo que está yo decido trabajando. y hago lo que quiero, eso también pasa a nivel regional con los presidentes Ese es el regionales. punto, pero le Ese están es el cargando punto. todo a Clemente Flores. Entonces Le voy a dar la palabra a entonces Congresista Flores. encontramos
que el Estado en sus diferentes instancias, ¿no?, es ineficiente. Listo, a ver, pues llegamos a la conclusión. Así es. Entonces, el por Estado. eso necesitamos la participación ciudadana. Así es, Por de eso necesitamos veedurías, los de entes contralorías. técnicos y la veeduría y la fiscalización nos Sí, eso me ciudadana que gusta. no lo da. Clemente Para Flores. que no nos roben. Si hay planificación, eso que hablar que no hay planificación, si no hubiera planificación, entonces estuviéramos ahorita construyendo obras por cualquier sitio, ¿no? Y vamos a hacer más de lo mismo. Se va a tomar Ándate su a tiempo, Cascajal pero y queremos que mira, las cosas se mira hagan cómo vive bien. la gente Eso es allá. lo que está haciendo este Cascajal ni gobierno. siquiera Pero aparece en las su plan. obras, es que mira, un Pero proyecto... entonces, ¿por qué la Guarmey no gente está aparece. descontenta? ¿Por qué la gente está ¿Por qué no descontenta? De hecho, hay un Cascajal. Yo te malestar, voy a invitar por a Ancash y supuesto. habla Hay con la gente que gente de todavía nuestra está en carpas, hay gente Sí. que todavía está en Pero si en todo albergues. está bien, entonces ¿por qué Toda se ha esa ido de la alegría y flor? felicidad. No, yo no digo que todo está bien. Se ha avanzado, podría vencerse mucho mejor el avance, ¿Dónde? pero de hecho hay que reconocer también pues, que hay una lentitud por ese lado. Todos ¿no? queremos éxito, Pero por eso demuestra que se ha dónde hecho el se ha cambio. avanzado. Ok, ahora viene la pregunta, ¿y el Congreso qué puede hacer, congresista? Bueno, yo lo que creo que aquí hay que hacer sugerencias, nosotros somos fiscalizadores, no somos ejecutores. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno central es... No, pero me refiero a que dijo que desde el inicio vino mal, porque finalmente Claro. la norma en sí, ¿no? También habría que Totalmente justamente, centralistas. si el Ejecutivo no lo va a cambiar, lo puede cambiar el Congreso. Lo que ha pasado es que Allá el tema por del quienes directorio votaron por la ejecutivo no se ha podido integrar en el equipo, en este famoso directorio del gobierno que se encargó de llevar adelante todas las etapas hasta ir a la reconstrucción. ¿Qué propuestas de solución pueden haber? Lo que se tiene que ver, en las regiones faltan capacidades técnicas Sí. para elaborar expedientes técnicos. No necesitamos que el gobierno envíe economistas, ingenieros a que vayan a ver, que vayan a elaborar los expedientes de las obras que se tienen que ejecutar. Pregunta, ¿usted cree que los gobernadores quieren eso? Segundo, espera, no, estén a disposición los gobernadores. Segundo, hay que plantear soluciones también. Segundo, aquí en el tema de las obras de reconstrucción definitiva, la Contraloría ha venido acompañando, ha dejado sin efecto dos convocatorias en Piura, 4 en Trujillo, y eso demuestra que no hay capacidades adecuadas en las regiones porque tienen 15 años de creación. Pero eso tampoco no podemos echarnos a lamentar. Yo creo que el control está garantizado con la Contraloría ahora que Sí. está alerta. Sí. Lo que hay que hacer, lo que yo creo que hay que hacer, hay que definir, o ya no vamos a rehabilitar, ya no vamos, ¿se acuerdan que se licitaron 200 puentes que tienen el carácter temporal? ¿Cuántos puentes han llegado al norte del país? Por lo menos, Clemente que Lambayeque, 1 han puesto en tablazos, ¿ah? De 6, 1. Ya, segundo, el tema de la recuperación, por ejemplo, del desagüe de Leonardo Ortiz de Chiclayo. Me he enterado que recién acaban de depositar al alcalde de Chiclayo 8 o 10 millones de soles para recuperar 4 pistas. Hay que hacer esa licitación y esa convocatoria. 8 o 10 millones de Pero, soles a ver, en yo casi pregunto, 10 don meses. López, ¿acaso A ver, la situación no nos a lleva ver. a pensar que es fundamental también cambiar, reformar la ley de descentralización que muestra que ella ha fracasado? No, pero- tiene nada que ver. Y quiero aclarar algo que Clemente ha dicho. Mira, nosotros en la ley, para todas las obras de la reconstrucción, para todas las obras, le hemos establecido un marco muy corto, muy pequeño de contratación, lo que se llama la adjudicación directa abreviada, que no puede pasar de 30 días. Hoy, justo que tuvimos una reunión con Mercedes Arauz en la mañana, se ha encontrado un inconveniente. Ese procedimiento es rápido y se no más de 30 días. Pero cuando uno de los postores que pierde, impugna, viene a la OCSE y aquí demora 4, 5, 6 meses. Entonces le hemos dicho que para el tema de la emergencia, ese plazo lo reduzca a no más de 7 días. Y en todo caso, inclusive, se aplique el silencio administrativo positivo. Porque no puedes, si tú le has dado una herramienta, un procedimiento muy corto para que puedan adjudicar las obras, pero has descuidado de que en la última instancia interpongan una impugnación y viene a Lima y termina haciéndose en una hora. Entonces, estas correcciones hay que hacerlas del Parlamento y esa es la función de nosotros. Yo creo que hay que modificar la ley de reconstrucción, porque tenemos un Estado, primero, absolutamente incapaz y corrupto. Si no, Sí. no tendríamos pues tanto... Ok, pero la ley de reconstrucción es solamente por este tema, o sea, viene también la ley de descentralización, darle capacidad, o sea, los temas de fondo, estructurales. Por supuesto que sí, Ok. pues si lo que tenemos son reyesuelos en las regiones. Ok, perfecto. ¿no? Ahí nadie los controla, Perfecto. porque los consejos regionales están solamente Así es. pintados y hacen lo que les da la gana, ponen Sí. a todos los gerentes. Entonces no es casual que haya redireccionamiento de todas las obras y que aquí haya una incapacidad técnica clara. Sí. Y esta es la percepción que tiene la ciudadanía.
Dice, le van a dar plata a los gobiernos regionales y locales para que se tiren la plata y para que no hagan las cosas bien. Tal cual. Ahora, el problema es que si se lo queda a Lima, tampoco hacen las cosas bien. Si Lima también Entonces, está igual de corrupto. necesitamos redefinir, pues hay que darle carácter vinculante a las regiones, hay que instaurar las veedurías técnicas regionales, hay que posicionar claramente en el tema de fiscalización a la ciudadanía. No es verdad que la Contraloría puede controlar 10.500 obras que van a realizarse en este tema de la intervenciones reconstrucción. son aleatorias. No lo va a control, poder son hacer. aleatorias. ¿Qué aleatorias? Cuando interviene la Contraloría es cuando está el problema y tienen que retrotraer las obras no hay un sistema de y control perder que tiempo. se verifique sin obras. Pues, es que son justamente esto lo hemos Aleatoria conversado. al sorteo caes en una y esa la revisa. Eso no funciona. Pero es que Eso eso no debería funciona, cambiar por eso. veedurías Por supuesto ciudadanas. que debe cambiar. Mete la sociedad civil, Pero no vos los esto ciudadanos, lo vemos hemos los conversado vecinos. con Pero me Nelson permites Chac, una intervención. y Nelson Chac ha dicho muy claramente, la Contraloría no tiene capacidad No la tiene. para poder A fiscalizar. ver. Necesitamos apoyarnos en la sociedad civil. Así Necesitamos es. Y eso es que una las buena organizaciones representativas designen gente, poderlas En capacitar. Lambayeque los colegios y que actúen profesionales como han querido función de participar y no alarma. nos Aquí la dejado. Padia, Y que hay no que dice, no estoy de dejarlos acuerdo, dice participar. mucho, no se involucró a la sociedad civil, no se Así convocó es. a ciudadanos notables de Eso es Tumbes, verdad. Piura, Chiclayo y Trujillo. supuesto, Se eso es tomó verdad. mucho Fíjate tiempo en que hacer ya ni planes. siquiera No para se eso. desarrollaron Eso es acciones de verdad. emergencia que generaron el alivio a los más afectados. Hay una serie de cosas con las cuales yo la verdad estoy de acuerdo y yo también concuerdo con Pablo Secada cuando dice lo que hay que hacer es traer a empresas internacionales que hagan los diseños de proyectos. Esto es para Provías, esto es para el MTC, eso es para el gobierno regional, eso es para todo. La descolmatación, no Vale. teníamos una empresa A ver, supervisora. vale, Ni siquiera eso. Clemente Pero Flores hay y una luego la cosita, congresista hay Foronda. solamente una cosita para el tema de la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho la Contraloría? La Contraloría ha dicho, yo tengo dinero ahora para esta etapa de aquí a enero, pero para llevar adelante el A ver, proceso te de, explico. de control concurrente no me han dado un centavo. Ya, ok, Lo esta- que queremos es que nos amplíe. Lo que hay que hacer, ampliar el presupuesto de la Contraloría para el control concurrente Ya. sea eficiente. Y dos, el tema de las veedurías ciudadanas está funcionando, puede funcionar mejor, pero además desde el Congreso nos toca hacer la modificación. Venga, pero ¿Para qué? algo, ¿Para alguna qué? responsabilidad sobre el ¿Para qué? Congreso. Para la Por modificatoria del control Clemente sobre Flores. obras por impuestos, que solamente es al final del proceso. Necesitamos control concurrente también en Congresista. obras por impuestos, Está bien, eso vale. para que no el 70% de los proyectos vayan a empresas privadas para sus grandes Correcto, negocios. es que a ver el tema, es que también, Congresista. claro, a ver, A ver. congresista. El tema de la Contraloría. Se acaba de transferir 200 millones a la Contraloría para contratar mayor personal preparado, calificado, para que acompañe en ese proceso de reconstrucción, en este que se llama el control concurrente. Sí. Como ha sucedido en La Libertad, como ha sucedido en Piura, que la Contraloría ha hecho alertas. No es que se haya observado el proyecto, ojo. La Contraloría alerta, algo está sucediendo acá mal, corrija, ¿no? Y eso es lo que está haciendo. Y creo que eso demuestra de que está trabajando la Contraloría y nos da esa tranquilidad y esa seguridad y por eso se está trasladando más recursos para tener mayor capacidad de gente de control. Ok. En el caso de Lambayeque, el de los puentes, el tema que los puentes en un momento se ofreció porque estamos en la emergencia, en la lluvia y estaba interrumpido el tráfico. Pero luego eso se ha corregido, ¿no? Y ahorita no tienes la lluvia encima, por eso que los puentes no ya dejaron de trasladarse. O sea, en Saña, en Oyotum, o sea que ya no... Pero tenemos acceso. Yo estaba, acabo de estar Acceso. la semana en Anda- Oyotum. Yo estaba en Oyotum. ay, No, pero un por acceso que te favor. A ver, genera perdón. cuántas horas más de lo No que se ha normalmente recuperado, normal, todos los no días se ha están- recuperado todos la los días están, transitabilidad. todos los días están Es como si, normales. ¿sabes lo que No me quiere tienes decir? zancas, Lo que me quiere decir es que ya no, No se zancas, ya no podemos definitivamente. hacer las casas provisionales porque la gente está en carpas. Ya, las casas. No. Las casas provisionales, un momento, que con el ministro anterior teníamos de las casas, fueron cuestionadas, el tema, lo que he hecho es, esas casas se está quedando en almacén para una emergencia posterior poder tener... Eso es una barbaridad. Qué barbaridad. Eso es O una sea, que la gente barbaridad. sigue viviendo en carpas. Y la No, verdad, tú no por lo puedes menos permitir debería eso. usted decir, congresista, A ver, que fue un nosotros error. como Pero en ese A ver, momento a ver, están no me construyendo lo saque a la vivienda Congresista Flores, por favor, definitiva. tengo que Pero en defender. ese momento están construyendo ya la casa definitiva. No, Sí, en el Porque cauce de en la el ley. Chiclayo no ha puesto ni un ladrillo. Una casa de El cauce Y han del hecho un río. acuerdo para 5.000 viviendas y hay 3.000 viviendas más que están en ¿Dónde? camino, que La son pregunta es, 8.000 ¿dónde las viviendas vas a que ya están ubicar? trabajando. ¿Dónde Ahora, en las el caso de vas a ubicar? Lambayeque, cuando dice solamente se han trasladado 8 millones, se acaba de trasladar 50 millones a EPSEL para mejorar el tema de José Leonardo Ortiz, que sabemos que Saneamiento, está saneamiento. el tema de saneamiento, ¿no? Entonces, se está trabajando, creo que se puede hacer muchas cosas más,
Pero para eso también necesitamos cambiar este tema esta ley. No creemos que es suficiente, hay que hacer ciertas modificaciones. Congresista, Correcto. yo le voy a alcanzar el informe de Contraloría, que es de 2 días antes que fuera el presidente y dijera que en Piura ladran y gritan los perros cuando ellos avanzan, y el informe de Contraloría de la descolmatación, ¿no? Correcto. Ahora, estamos hablando mucho de la Contraloría y es cierto, pero claro, cuando le pedimos tanta chamba a la Contraloría dice que no tiene plata, es porque obviamente conocemos que hay corrupción en el gobierno central, en ministerios, en verdad, pero finalmente hay un tema también de cómo se llevan los contratos a cabo, el sistema. Entonces, si no vamos a cambiar eso, eso va a seguir siendo igual. Y nuevamente dice Lampard, dice Pablo Secada, habría que contratar, ¿no? Finalmente alguien que nos Pablo de la diseñe Flor. una manera, Pablo Secada, no Pablo de la Flor, una manera de que la manera como contratamos nuestras obras a nivel municipios, a nivel gobiernos regionales, sea muchísimo más transparente, cosa que así también la Contraloría no necesita, o sea, va a seguir haciendo su trabajo y un trabajo fuerte, pero no va a tener que tener 100.000 ojos, porque el sistema también genera corrupción. Eso nadie lo quiere cambiar. Porque además es que es la una corrupción oportunidad. está hasta el que va a controlar la obra, y está también la corrupción. Correcto. Por eso es importante Pero- la fiscalización ciudadana. Pero por eso, pero cambiemos también el sistema, Ah, no, cómo se está bien. contrata. Digo, Está porque, bien. ¿y el sistema a qué me refiero? ¿Quién Es hace muy las simple. bases? ¿Cómo se hacen los diseños? Es muy Las simple. propias Está empresas bien. generando Es el muy diseño. simple. ¿Sabes cuál es la propuesta No es que tan se había simple, estamos debatido? 20 años Espérame, igualitos en espérame. eso. ¿Sabes cuál era la propuesta que se había debatido con la Contraloría? Simplemente te eliminas tú los famosos perfiles técnicos y vas de frente a la elaboración del expediente definitivo. Te lleva mucho más tiempo, pero te evita las famosas adendas, que es donde se meten los Pero contrabandos hasta ahora- en cuanto a materiales y en cuanto a corrupción. Pero hasta ahora eso no Si tú cambia. puedes hacer esa modificatoria, si se modifica y vamos de frente a expedientes técnicos, ahí vamos a tener una primera barrera para controlar este tema. Haciendo las licitaciones públicas, habiendo control. Yo sí creo en las veedurías ciudadanas y creo que lo que está haciendo la Contraloría de creo que fortalecer usted también, ¿no? Veedurías capacidades ciudadanas, claro, todos de la estamos de sociedad acuerdo. civil, porque el vecino que ve que le están choreando sus materiales y Sí. que le va a beneficiar a él, Sí. sí va y denuncia. Y los congresistas también tenemos esa obligación de no ser cómplices de corrupción de Pero- algunas empresas que quieren de hacer de la desgracia un gran negocio. Eso también es parte de control, no solamente Pero le corresponde hay a la un tema en el Contraloría. cual sí estamos coincidiendo con Clemente, que es que necesitamos ¿Cuál veeduría, es ese? es con Clemente Flores, estamos coincidiendo, que es el tema, que es el tema de impulsar y con mucha fuerza las veedurías técnicas y las veedurías ciudadanas también en fiscalización. Y ahí sí tenemos que meterle mucha fuerza. En Lambayeque, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos han tenido un liderazgo importante, han querido aportar, han querido poner sus técnicos al servicio de la reconstrucción, y el gobernador regional y las autoridades no han querido aceptar la participación. Entonces, Igual en Piura. Lo no que ha les han dado pasado ahí ninguna es que facilidad. mire, palabras duras, lo que ha pasado ahí es que los gobernadores y alcaldes que son corruptos, que son muchos, no quieren un proceso transparente. Por eso no quieren veedurías, por eso Claro, no quieren así una es. serie de cosas. Coinciden con eso Y todos. por eso al Sí, principio sí, estaban sí, abrazados a Pablo de la Flor, y después ya se molestaron, pues seguramente. pues. Porque no les iba a tocar Porque su no les marmaja. iba, ¿Lo dejaron no un se iban poquito las cosas solo a como Pablo ellos de la querían. Flor en el gobierno? Yo creo que sí hubo un poco de malestar ya en el tema interno, el gabinete o en la bancada. ¿Qué fue lo que les molestó? El avance era muy lento, ¿no? Muy lento el tema del avance. Ya había un avance en el tema Sí, pero porque es Pablo la de la Flor dijo que planificación, era- faltaba ya la ejecución de los proyectos. Pero era un tema que también venía justamente por esas incapacidades, y también era el momento de decir, bueno, ¿cuáles son Claro. las capacidades que no tienen los gobiernos regionales y qué podemos ahí cambiar? O sea, es una Y ahí crisis justo nos que viene en encontramos- oportunidad para hacer esos cambios. Ya sé, ahí Pero los nos gobernadores- encontramos pero con tienen estos... un triunfo los gobernadores con la cabeza de Pablo de la Flor. No, ahí nos encontramos con estos temas que se tiene que hacer modificaciones en este tema a la ley de contrataciones todavía, ¿no? Todavía hay que hacer ajustes para seguir avanzando. Correcto. Hay un procedimiento único, o sea, la ley, o sea, para todas las obras hay un procedimiento único que lo hemos incorporado en la ley de reconstrucción, el que te hablo de la adjudicación directa abreviada. Lo que hemos encontrado es que hay un vacío en virtud del cual que en la etapa final uno de los postores impugna y viene a Lima y ahí se dilata. Entonces, hoy día hemos hablado con Mercedes Arauz y le hemos alcanzado esa sugerencia y lo va a poner en la facultad de Los delegada arbitrajes para no lo hemos sacarlo rápido. tocado. Pero en el, El tema del mira, arbitraje no hemos tocado, el Poder yo Judicial creo- no hemos tocado, hay que trabajar sí, ese tema. Yo creo que aquí lo fundamental es no hay articulación, no hay coordinación, o sea, no hay una conexión. Somos un Estado unitario, no un Estado federal. Los gobernadores no están librados a su suerte, tienen que articular y coordinar con el directorio, por lo menos, con los sectores del gobierno nacional y con los gobiernos locales. Y quiero decir, para terminar, yo estoy
preparando una moción de interpelación para el ministro de Agricultura. A Lambayeque se le ha engañado y se los ha engañado a los parlamentarios en la comisión de seguimiento de que una obra fundamental, que es represar las obras del río La Leche, que es la calzada, que se debe hacer sobre un estudio que han hecho los americanos, actualizar esos estudios y hacer esa obra, ahora se da la vuelta de la cara y no se quiere poner en el plan de la reconstrucción. Y segundo es que le hemos pedido a las autoridades que el drenaje pluvial de Lambayeque tiene que hacerlo una empresa internacional, una empresa que tenga experiencia, que haya el compromiso de hacer esas 2 horas. De acuerdo, estamos de Yo acuerdo creo que con tiene que Javier. combinarse las capacidades que sí existen en las regiones de profesionales, de los colegios profesionales, de las universidades, que conocen bien también los territorios. Ese es fundamental. No hay Ese que es fundamental. desestimar las Con la capacidades soberbia con que se va a las regiones no parece que se quiere Pero escuchar a nadie. Escuchaba todo, pero no podemos seguir escuchando, tenemos que ejecutar. Pero pasamos todo el tiempo escuchando. Que no Cabe mirar a la Muchas gracias, gobierno Juan central, pero el Carlos. gobierno regional tampoco Juan Carlos, recoge por supuesto. justamente los apoyos de estos colegios técnicos. Por eso, los gobiernos porque regionales, pero no hacen mucho. O sea, porque el es que ellos, proceso de el punto es- descentralización no está resuelto. Pero además porque una que los cosa que gobernadores no Hay representan que el darle el interés poder de a la la gente, una cosa que a ha la dicho el gente, Contralor que es con muy mucha- distinto que hablan los Ah, no, por gobernadores. Un supuesto que momentito, sí. una cosa que ha dicho el Contralor con mucha certeza es que donde pueden robar es en la descolmatación. Toda la plata está dentro Porque de la allí no va a descolmatación. haber posibilidades de control. Muchísimas gracias, congresistas. Feliz día de la canción criolla. Feliz día de la Gracias, canción criolla. Pausa y venimos. Y acuérdense de Ancash, por favor.